Hola hermanos, ¿cómo están? Mucho gusto de saludarles, bienvenidos y muchas gracias también por dejarnos entrar a la presencia juntos, dejarnos entrar a este momento tan especial con ustedes de estudio y de compartir lo más sagrado que nosotros tenemos aquí en la faz de la tierra, que es la palabra del Eterno. Es prácticamente la personificación de Jesucristo, Yeshua HaMashiach, nuestro Mashiach, entre nosotros. Su palabra, su espíritu que nos lleva a todo conocimiento, a toda justicia y a toda verdad. Y estoy bien contento de poder llegar hasta ustedes nuevamente y compartir la cuarta parte de esta serie, Hukat, Decreto, lo cual hemos llamado con un subtítulo La vida y la pureza está o están en sus aguas. Y queremos que y deseamos, es nuestra oración que sea de gran edificación. Y continuamos entonces, hermanos, sin muy largo preámbulo, directamente a la cuarta lección de Jucat. Por favor, no se olvide de ponernos un like, hacernos un comentario positivo, un comentario de edificación, porque todo lo que nosotros hacemos es estudiar, entrar en presencia del Eterno para traer lo mejor, lo más sazonado, para que el pueblo del Eterno tenga herramientas de crecimiento. Y ya sea que usted esté en un nivel más bajo, no se preocupe, poco a poco vamos hacia adelante. Y si usted está ya en un nivel mucho más alto, en un nivel de erudición mucho más diversificada, por favor, eh, cualquier elemento de edificación es bienvenido, siempre y cuando sea hecho dentro del perímetro o el parámetro de la buena voluntad, el amor en el Mesías. Eh, Vamos hacia adelante. Estamos todos estudiando y aprendiendo juntos. Siempre recordemos que si alguien cree que ya lo sabe todo, que se analice, porque vamos a encontrar siempre un espacio para hacerlo mejor y para crecer aún más. Hasta pronto y seguimos adelante. Nosotros somos básicamente, hermanos, un ministerio mesiánico. Estamos en estos momentos proyectándonos a través de las vías sociales en este momento, en este instante, pero muy pronto estaremos reabriendo puertas, Dios mediante, el Eterno en su santa, pura y perfecta voluntad nos ayude para continuar hacia adelante. En la siguiente diapositiva tenemos algunos de los recursos utilizados en este estudio para formular este mensaje. Y nuevamente comenzamos entonces. Ya hemos leído parte de todo el capítulo 19, pero ahora volvemos al primer excerpto de número 19, que es de versículos 1 al 6, y luego veremos de Levíticos 4, 13, 15, simplemente para hacer conexiones y mantener la cohesividad del mensaje. Que yo sé que ya hemos repetido algunas de estas escrituras en las previas emisiones de esta serie, pero es importante mantener conexión. Y el Señor habló a Moshe y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca roja, o una vaca bermeja, o una vaca alazana, o una vaca ruana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se ha puesto yugo. Y le daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y tomará Eleazar al sacerdote de su sangre, y tomará Eleazar el sacerdote de la sangre con su dedo y rociará hacia la delantera del tabernáculo del testimonio con la sangre de ella 7 veces. Están fuera del tabernáculo, están enfrente, directamente enfrente, afuera
del campamento del tabernáculo, y esta aspersión de la sangre se hace 7 veces hacia la dirección de la puerta principal de entrada, o la puerta este, la única puerta en ese momento que tenía el tabernáculo de reunión. Verso 5, y harás quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Entonces, nada más en una cápsula queremos recordar que esto es una ceremonia que por mucho tiempo no tenía mucha comprensión, y hay muchos detalles que posiblemente continuamos ignorando, pero que gracias al hecho de que la historia ha tomado su curso, el Mesías apareció, y nosotros ya tenemos, como quien dice, en inglés se dice the aftermath, la matemática o el resultado matemático de todas estas cosas que han sucedido. Tenemos un poquito más de revelación de lo que significaba este enigmático ritual de sacrificio que representaba el sacrificio de la vaca roja, porque hasta cierta manera contradecía, inclusive, o aparentaba, déjenme usar gráficamente ese término, aparentaba contradecir lo establecido por el mismo Dios. Pero Dios, siendo el soberano, el rey del universo, quien decreta, quien ejecuta, legisla la ley, dejó este misterio sobre la vaca roja, que es un misterio de purificación y al mismo tiempo de acercamiento. Es una ofrenda quemada, pero la cual se hace fuera de su santo altar, el altar que él estableció, y es hecho afuera. Entonces, Levítico 14, 13, 15 dice, empezando en el verso 13 en adelante, y así el Kol Adat Israel, toda la congregación testiga de Israel, peca por ignorancia involuntariamente, y la cosa se oculta a los ojos del Kalal o la asamblea, y han hecho algo en contra de cualquiera de los mandamientos de Hashem acerca de las cosas que no deben hacerse, y son culpables. Es decir, si se hace algo malo ya está mal, pero si se oculta es aún, empeorar el asunto. Verso 14, cuando se conozca el hatat, cuando se llegue a conocer que hay un pecado, la falta, contra la cual han pecado, la kalal, la asamblea, ofrecerá un becerro por hatat, por el pecado, y lo llevará ante el ogel que significa, o ogel moed, que es la tienda de reunión, y el Siknei Ha'edah, el consejo de ancianos, vuelvo y repito ese término, Siknei Ha'edah, consejo de ancianos de la congregación, pondrá sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Hashem, y el becerro será sacrificado en un shahat, es decir, va a ser sacrificado. Me dispensan que estoy en shahat delante de Hashem. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, o mejor, vuelvo a ver acá un momento. Hay ciertas conexiones en referencia a estos sacrificios. Y lo que estamos tratando de ver es comparaciones y también diferencias. En número 19 estamos hablando de la vaca roja. La vaca roja es sacrificada con el objetivo de traer purificación. Porque si una persona está ritualmente impura, no puede ni siquiera presentar un sacrificio, no puede acercarse al templo porque está impura. Entonces, no puede ni siquiera estar dentro de la congregación si está impura. Entonces, el proceso de la vaca roja es que sea consumida por completo, ¿verdad? Toda su existencia, todo
hasta su estiércol, como lo acabamos de escuchar. Y la razón es que sirva de purificación. ¿Ok? Y es prácticamente una proyección de lo que el Mesías iba a hacer. Él iba a ser consumido por completo para ayudarnos a nosotros a poder acercarnos. Yeshua, vuelvo y repito, Yeshua está cumpliendo en todos sus sacrificios, está cumpliendo la misión y el cometido de todos y cada uno de los animales que han sido designados para eso mismo, para lo que es los sacrificios, las ofrendas que representan una limpieza, una expiación para las faltas de las diferentes situaciones e inclusive para ofrendas de corazón, ofrendas de paz, ofrendas de retribución, etc. Entonces, Él cumple todos estos méritos que cada una de estas ofrendas representaban, pero ciertamente en referencia a todo lo que es santo, a todo lo que es pureza, pues todo lo que es una ofrenda quemada, es decir, lo que es un corbán, que es una ofrenda quemada, pero que acerca. El orden que tiene, el poder que tiene es que nos permite llegar a la presencia del Eterno. Entonces, en Levíticos, en contraste o en comparación con número 19 y Levíticos 4, 13 y al 15, estamos viendo, ¿verdad?, de que cuando el pueblo peca, y hermano, esto es bien claro, si una persona peca adrede, peca con completo uso de sus facultades, cuando digo eso es que no es que la persona que peca consistentemente es porque ha perdido su mente, lo que me refiero es que en pleno entendimiento que está en contra de la voluntad de Dios, sabiendo que él sabe o ella sabe que es prohibido, que no lo debe de hacer, aún así se deja llevar por esa cavaná, por esa intención, por esa concupiscencia. Entonces la persona, pues no hay, dice, realmente ninguna sangre de animal puede gestionar la expiación necesaria. ¿Por qué? Porque la persona está en contra, voluntariosamente en contra. Y entonces el punto es que por eso cuando leemos, dice en Levíticos 4:13, ¿verdad?, que si la congregación ha pecado por ignorancia. Y después, en paréntesis, está la explicación que es involuntariamente, accidente, digamos, una tentación repentina que no le dio tiempo a la persona pensar. Eso es lo que se considera una falta o un pecado por accidente, por ignorancia, porque fue tentado de repente y no gestionó, no pensó. Cayó en la tentación rápidamente, porque a veces hay personas que están sujetos a tentáculos emocionales y espirituales negativos, inclinaciones negativas. Entonces se entiende que cuando una persona tiene un poco tiempo de estar sirviendo al Eterno, pues se puede entender que hayan caídas y volverse a levantar, caídas y volverse a levantar. Pero una persona que ya tiene 30 años en el conocimiento, 25 años, ya debe ser una persona madura. Ya se espera más, porque al que más se le da, más se le requiere. Entonces, son dos cosas muy diferentes, pero al mismo tiempo tienen similitudes. Ambas situaciones son de expiación, ambas una limpia pecados involuntarios, es decir, ya estando dentro, ya trayendo la ofrenda con ese, pero la otra es la que nos permite, la vaca roja, nos permite purificarnos para que podamos estar aptos para venir a la presencia. Entonces, en referencia a el Corbán Pesaj, por ejemplo, es una comida de convenio. Es el sacrificio del animal que representa, ¿verdad?, la expiación de la persona, ¿verdad?, pero también
la familia, el vecino, el amigo. Es decir, cuando la familia es pequeña, como lo mismo lo decreta la Torá, y si el animal que está siendo sacrificado es bastante grande, no se no, o sea, no es que no se permita. El consejo de la Torá es que si es demasiado grande, si tu familia son 4 y es mucha carne para consumir, entonces tienes que invitar a la otra persona, a la otra familia, o a alguien en tu comunidad para que vengan y compartan, o quizás a alguien que no puede comprar o que no tiene provisión económica para poder comprar y hacer todo esto, pues tú le invitas y es una fiesta de convenio que estamos celebrando, ¿verdad? La libertad primeramente del Egipto, y ese es el Egipto físico y el Egipto espiritual. Y que estamos celebrando no solamente al Cordero que quita el pecado del mundo, de la congregación, pero al Cordero que quita el pecado del mundo. Vuelvo y repito, estamos celebrando al Cordero que quita el pecado, ¿verdad?, de la congregación de Israel, pero en Yeshua HaMashiach, ahora celebramos el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces es una fiesta de convenio, es una fiesta que es más a cámara cerrada de aquellas personas que ya están caminando en obediencia a la Torá. Seguimos hacia adelante. Y es que podría decir, hermano, oye, pastor, entonces quiere decirte que si yo no estoy haciendo como usted lo hace, o como usted describe, que usted sigue sus tradiciones o su entendimiento de la Biblia, yo siendo cristiano, yo siendo un seguidor del Mesías, no podría comer la fiesta de Pesach. Bueno, aunque el tema no es Pesach, déjeme explicarle. El hecho de que una persona hace la fiesta de convenio, celebra la fiesta del convenio, primeramente, la purificación del Corbán Pesaj es para que usted reciba expiación de pecados y también toda maldición sea extinguida de usted y de su familia. Entonces, habiendo purificado usted su casa, usted no va a abrir la puerta a cosas externas que continúen trayéndolo de eso que usted ya partió, de eso de lo cual usted se está separando. Entonces, por eso es que es una fiesta de convenio, es una fiesta para la congregación de Israel. ¿Qué pasó con todas esas miles de personas, no solamente egipcios, pero personas de otras regiones del cercano Medio Oriente o del Medio Oriente en general, que vinieron, que estaban viviendo en Egipto, que estaban comerciando con Egipto y que fueron testigos de todas estas señales, milagros y prodigios que estaba llevando a cabo el Eterno en pro del pueblo de Israel para su liberación? Entonces ellos se dieron cuenta de que este es el verdadero Dios y muchos de ellos, miles, se unieron a Israel, vinieron a Israel y comieron con ellos y hicieron el juramento de seguirlo. Varias veces en la Torá nos da testimonio de que aquellos que se unieron, en algunas ocasiones, esas otras personas de otras naciones eran los que instigaban, ¿verdad? Porque tenían por lo menos Israel conocía del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero estas otras personas no los conocían y eran los que instigaban y eran los que protestaban y traían revuelo y problemática a la situación en el desierto. Bueno, habiendo explicado eso, vamos a continuar y para poner un poquito más en perspectiva, leemos en Hebreos 9, 11 al 20. Vamos a la siguiente diapositiva, Hebreos 9, 11 al 20. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, beneficios, bienes, autorizaciones de que Él iba a traer, beneficios de lo que había de venir,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Entonces, estos beneficios, primeramente, nos da su título, Cristo, ¿verdad? Eso es un título, Mashiach. Yeshua es su nombre. Cristo, Mashiach, es su título de los bienes que habían de venir, las promesas que se hizo desde el principio, que Dios ha hecho desde el principio, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿De dónde proviene? No del hecho de las manos de los hombres, no es a través del tabernáculo terrenal, ni de la tienda del tabernáculo, ni tampoco del templo número 1, ni del templo número 2, porque no es hecho de manos de ser humano, y no es de esta creación. Desde ahí es donde se han establecido estas cosas. ¿Ok? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre. No es a mérito de todas esas vidas inocentes de animales que han sido sacrificados, sino por la misma sangre del Hijo de Dios. Él, Yeshua, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, cuando está hablando de que una sola vez entró al santuario, no se está refiriendo al santuario del templo, porque él no podía entrar a ese santuario porque él no es levita, no tiene autorización legal para hacer eso, porque eso es un derecho definitivo para la familia descendiente de la casa de Aarón. Levitas de la casa de Aarón, pero está hablando del santuario en el cielo. Una vez que él resucitó, subió a los cielos y se presentó al tabernáculo, al templo celestial, ¿verdad? Y entró ahí en función de expiador, pero para una sola vez, ¿verdad? En la eternidad, habiendo obtenido eterna redención. Su sacrificio lo califica para ser el sumo sacerdote, el que hace expiación por la congregación de los hijos de Dios, ¿verdad? Y él obtuvo ese derecho de poderlos expiar para toda la vida, porque es una redención eterna, es un beneficio eterno, al beneficio que se está refiriendo las primeras palabras de estos versículos, ¿verdad? Donde habla de que él, ¿verdad?, es el pontífice de los bienes que había de venir o que fueron prometidos. Entonces es aquí donde nos está refiriendo la conexión con esas palabras, ¿ok? De que él obtuvo como sumo pontífice, entrando una vez al santuario en su propia sangre, y entonces porque hubo o habiendo obtenido eterna redención. Porque, dice el 13, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra roja, se entiende, no dice la becerra roja ahí, pero entendemos que la ceniza de la becerra roja es el único sacrificio que se requiere que llegue a ese punto de obtener cenizas para purificación, ¿verdad? Rociada a los inmundos. ¿Para qué? A los inmundos no es que estén necesariamente sucios o que no se hayan bañado, sino que están en condición ritual impura, ¿ok? Rociada a los impuros, santifica para la purificación ¿de qué? ¿Del espíritu? ¿De las cosas que no se ven? No. Claramente lo dice ahí, para la purificación de la carne, hermanos. Es para la purificación de la carne, porque es la carne la que está en contacto o que tuvo contacto o que estuvo en proximidad a algo muerto, lo cual es un recordatorio, es un catalítico de que el hombre está confrontando día a día la muerte a causa del primer pecado, la primera falla en el tabernáculo, en el santuario primario que fue el Edén. Verso 14. Cuanto más la sangre de Yeshua o de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Eso es, sin ninguna falta, sin ningún pecado.
cuánto más limpiará vuestras conciencias de las obras de la muerte para que sirváis al Dios vivo. Por favor, pongamos atención exegéticamente, ¿ok? De una forma analizando lo que estamos leyendo, no cuantificando todo en un solo pensamiento, pero analizando lo que se dice. ¿Cuánto más entonces la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno, el Espíritu de Dios, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Al igual que la vaca, ¿verdad? Al igual, vamos a empezar de los toros, al igual que los machos cabríos, y ciertamente al igual de las cenizas de la becerra roja, ¿verdad? ¿Cuánto más Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará ahora vuestras, ¿qué? No vuestras carnes, no está hablando de la carne de tu cuerpo, sino tu conciencia va a un nivel espiritual, está yendo a algo intangible, ¿ok? De las obras de la muerte para que sirváis al Dios vivo. Por eso es que hablaba anteriormente. Nosotros, el ser humano podría entrar muchas veces en arrepentimiento para hacer, ¿verdad? Traer las ofrendas y recibir la expiación a través del sacrificio de esto, pero si la persona no tenía un cambio en el interior, en su conciencia, en su manejo, en su responsabilidad hacia el Eterno, en su lealtad al Dios que lo creó, pues de nada servía muchos sacrificios. Si el corazón, no es que todo el mundo actuaba de esa manera, ciertamente nadie era perfecto en cuestión de vivir, ¿verdad? Pero el punto no era venir con un corazón, simplemente límpiame, porque socialmente todo el mundo me está viendo y tengo que hacer esto para que todo el mundo esté tranquilo. Pero a Dios, que es a quien debemos de satisfacer, si esa persona entraba, cumplía con todos los sacrificios, con toda la parte ritualística, pero su corazón no cambiaba, pues prácticamente se quedaba en lo mismo. Aunque, digamos, se portara bien y fuese obediente por un término de tiempo y después volvía a lo mismo. Aquí lo que está diciendo es que cuanto más el poder que hay en el Mesías, en ese sacrificio, si lo seguimos a Él, si obedecemos en Él, con Él, a través de Él, nosotros vamos a recibir la capacidad de purificar nuestras conciencias. Ahora, el punto importante, o deberíamos de decir el montículo, de donde podemos hacer el picheo, el lanzamiento de este concepto, todo depende de ese montículo. Porque si ese montículo es la decisión resoluta que vas a servir a Dios, vamos a tener más efecto, vamos a tener más éxito de alcanzar mejores cosas. Pero si el montículo es un montículo que realmente es nada más para socializar, para vivir una vida, digamos, que aparente, no que es definido, sino que es nada más un parapeto, no va a funcionar. Para fluir entre los seres humanos va a funcionar, pero para ejecución de la función final, que es entrar al reino de la eternidad, no va a funcionar. Y esto es importante, hacer esta separación y este entendimiento. Continuamos. 15. Así que por eso es mediador de un Nuevo Testamento. Ahora, hay una gran controversia que si le decimos al Nuevo Testamento o pacto renovado. El problema no es la manera que le nombremos. El problema es la intención con la que se le pone la palabra nuevo pacto y la connotación que nosotros le pongamos, le fijemos. Porque cuando decimos, es un nuevo pacto, es decir, todo lo viejo pasó, y aquí se ha hecho cosa nueva, como muchos mal aplican esos versículos para decir esto.
pues entonces estamos mal apropiando, estamos distorsionando el mensaje verdadero y la traducción de esas palabras. Porque Brit Hadashah lo que significa es que ha sido renovado. Porque se había partido por desobediencia, se había parado por desobediencia, pero ahora se reinicia. Y Dios no está en el trabajo de hacer pactos y dispensaciones. ¿Me entienden? Esos son inventos. Dios hizo un pacto, ese pacto se rompió, entonces hay un renuevo. Es como cuando un contrato se rompe porque usted dejó de pagar sus cuotas. Y en el momento que usted llega una semana después a la tienda y dice, ¿sabe qué? Estuve fuera, estuve enfermo, estuve sin trabajo, pero ya logré esto, yo necesito reconectar, le hacen una renovación del contrato. Porque la relación está ahí. Lo único que se paró porque hubo una desobediencia, un desacato. Entonces, eso es lo que está pasando. Dios le dijo al pueblo, tengo que darte carta de divorcio porque me has desobedecido. Pero le dice, te voy a dejar solo por un tiempo, pero después te voy a retomar. ¿Por qué? Porque Dios tenía que venir representado. Vino representado en calidad de ser humano. Yeshua en calidad del Padre, porque también, como está escrito proféticamente, eso es uno de sus nombres. El Padre, ¿verdad? Eterno, el buen consejero. Él va a ser el príncipe de paz. Todo esto son parte de los nombres atribuidos al Mesías. Entonces, ¿por qué? Porque Él viene en representación del Padre. Él muere y al ser resucitado, Él es un nuevo hombre. Es decir, que ahora Él puede volverse a casar con la pecadora. Y le vuelve no solamente, se casa con la pecadora de Israel, pero ahora se casa con la pecadora mundial, con toda la congregación de habitantes en el mundo, dándoles a todos la oportunidad de acercarse al Eterno y recibir la redención. Entonces, volviendo al 15. Así que por eso es mediador del del pacto renovado, o es mediador de esa renovación del pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento o bajo el primer pacto, los que ahora son llamados, reciben la promesa de la herencia eterna. ¿Qué está diciendo? Fue la intervención de la muerte, del pecado, de la continua desobediencia, la que permite entonces de que haya esta remisión de las rebeliones. Es decir, Dios hace esta enmienda que se le reconoce, se le llama gracia, porque hermanos, realmente la gracia no se otorga cuando un veredicto, cuando un juez y un jurado establece, el jurado dice esta persona es culpable y entonces el juez después pronuncia la decisión y dice esta persona es culpable, le van a caer 20 años o va a caer 30 años por la falta que esta persona tuvo. Pero luego de haber decretado que son 30 años los que merece, dice, pero en vista de que esta es la primera vez que tiene un caso, en vista que su situación era apremiante, en vista que esto es debido a pobreza y debido a un altercado que él no estaba, es decir, no hay previa evidencia que esta persona es una persona mala, todas sus acciones han sido buenas. Un ejemplo, ¿no? Estamos poniendo un ejemplo. Le vamos a otorgar entonces 20 años nada más, eso es gracia. Pero la gracia nada más puede ser dada no antes del pecado, no antes de la transgresión, no antes de la falta, no antes de haber sido reconocido y juzgado. La gracia es eso, es una palanca de reanudación, es una palanca de beneficio que la persona, el transgresor, recibe a causa, ya sea de que sus acciones previas
demuestren que no es realmente del todo una mala persona, o que por buen comportamiento en la cárcel, por buena apegarse a toda la estructura del sistema penitenciario y porque ayuda a los policías o a los guardias adentro y se da la tarea de ser un buen ejemplo, pues entonces también le perdonan y le reducen más la sentencia. Eso es gracia. Pero no podemos darnos a la tarea de pedir gracias antes de haber cumplido, antes inclusive de haber pecado. Como muchas personas oran, Señor, perdóname, porque tú sabes cómo soy yo, que a veces puedo pecar. Bueno, pues eso no es una oración bíblica, no es una oración de lealtad. Y continuamos entonces, porque me estoy saliendo un poco del tema, pero es para entender a manera de qué hay expiación. Porque esto conecta con lo que en la becerra roja o la vaca roja, una persona tiene que cumplir con el cometido de expiarse o recibir las cenizas de purificación al tercer día y al séptimo día. Si desobedece la primera, la segunda no es efectiva. Continuamos. Así que por eso es mediador, ¿quién? Yeshua, del Testamento renovado, para que interviniendo la muerte, esta es la muerte de él, ¿okay? Interviniendo su muerte, para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento, los que son llamados entonces reciben las promesas de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, donde hay un pacto, donde hay un contrato, necesario es que intervenga la muerte del testador. Por eso es que se activa a través de la muerte, para que haya una herencia, para que el legado se active. Y qué interesante de que nuestro legador está vivo todavía, bendito sea el Eterno, Baruch Hashem, porque el testamento con la muerte es confirmado, de otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. ¿De dónde vino que ni aún el primero fue consagrado sin sangre? ¿Cuál es el primero? Bueno, tenemos el ejemplo de el Corbán Pesach, que fue sacrificado antes de salir de Egipto y fue aplicada su sangre en las paredes, cubriendo todos los otros dioses a los cuales pues el pueblo había sido sometido a creer y a seguir en Egipto, rompiendo todos esos vínculos paganos. Y luego, después de haber fallado con el becerro de oro al pie del Sinaí, vino Moshe, molió ese becerro de oro, lo hizo polvo, hizo aguas amargas o aguas de purificación o aguas de juicio con esto, se lo dio a toda la congregación, y 3,000 de los que iniciaron este pecado, los que incitaron al pueblo a pecar, fueron los que salieron mal, y esos son los que fueron pasados, esos 3,000 fueron los que fueron pasados por la espada. Ahora, habiendo hecho eso, inmediatamente hubo un sacrificio, y ese sacrificio, esa sangre, parte de esa sangre la esparció Moshe, diciendo estas palabras textualmente: esta es la sangre de la renovación del pacto. Entonces, él renovó el pacto ahí, pero después, a través de los siglos, pues el pueblo de Israel volvió a fallar. Se rompieron los vínculos entre el reino del norte y el reino del sur, y tenemos pues la situación que se vino desarrollando. Siria tomó cautivo al norte, Babilonia tomó cautivo al reino del sur, luego el reino del sur regresó y estableció lo que nosotros conocemos hoy como Judá, ¿verdad? Pero es importante entender, ¿okay?, que todas estas renovaciones del pacto han sido hechas a través de sangre. Eventualmente hay un silencio de 400 años
Yeshua aparece después de este silencio y es la sangre de este cordero, y no es el cordero de ningún ser humano, no es un cordero nacido o generado, mejor dicho, en la tierra, sino es del cielo y gestado en el vientre de Miriam, su madre. Ahora, el verso 19, porque habiendo leído Moshe todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana de grana e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo. Fíjense bien que acá nos dice bien claramente cómo el proceso, ¿verdad?, de teñir la lana que utilizaron en ese momento, dice que fue teñida con, digamos, una tinta hecha de la grana, de la pomegranate, de la granada, ¿verdad?, del Medio Oriente, que son los pomegranes que tienen muchísimas semillas por dentro y son ricas en vitamina C. Y lo especifico porque es importante. A veces hay algunas personas y controversias de que si ya se utilizaba el gusano en esos momentos para teñir de rojo rubí o de rojo escarlata estas lanas o estos tejidos. Pero lo importante es que debemos de recordar que mucho de lo que ellos trajeron de Egipto a través del tiempo se pudo haber terminado. Pero se tuvieron que crear sistemas alternativos para lograr hacer u obedecer algunos de estos mitzvot. Entonces, nada más pongo eso porque la misma palabra lo está diciendo. Leo el 19 una vez más. Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabrillos con agua y lana de grana e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo. ¿Qué es lo que está haciendo? Está renovando pacto, diciendo, esta es la sangre del testamento o del pacto que Dios os ha mandado. Vamos hacia adelante. Hermano, vuélveme a ver acá, en este momento. Un contrato está escrito y tiene una validez legal. Pero a menos que haya una verdadera intención de parte de los contractores o de las personas que están entrando en esta relación, que firman abajo de ese contrato o sobre este documento, eso le da validez. Los testigos le dan validez legal. Pero a menos que las personas realmente tengan una intención, tengan una conciencia cuya intención refleje la buena voluntad, la buena fe de honrar esa relación. Se pueden firmar muchos pactos y se pueden legalizar muchos pactos, pero a menos que haya la voluntad de obedecer, no hay pacto ninguno para el transgresor. Para la persona que decide romperlo, deshonrar la relación con quien obtuvo ese contrato, pues entonces no hay buena voluntad, se rompe para esa persona, la otra persona queda en su estatus correcto. Entonces, el hecho de que, porque he escuchado personas que dicen que la ley no servía, hermanos. Dios mío santo, si hoy en día todos los países del mundo tienen sus constituciones activas, y entonces imagínense que usted hace una transgresión y aparece el policía en la puerta de su casa y usted le dice, es que a mí no me importa la ley esa. Esa ley para mí no está activa. Esa ley a mí no me sirve. Esa ley no me beneficia. ¿Y qué le va a decir el policía? Bueno, yo no sé en qué parte del mundo usted nació, o en qué escuela usted fue, pero usted transgredió la ley. Crea que existe o usted no crea que existe, eso es irrelevante. Usted va para la cárcel y a la cárcel se lo llevan. Pues igualmente hay millones de personas caminando por el mundo creyendo que se han desactivado, ¿me entiende?, las jurisdicciones específicas de la ley. La jurisdicción
legales de la ley, porque simplemente seres humanos lo pronunciaron en un atentado de echar por el traste todo lo que Dios estableció para establecer ellos sus propios criterios. Simplemente usurparon todos los santos, se adueñaron de todo lo que era santo, trasladaron la sede santa a otro lugar y empezaron a ejercer, a legislar leyes que que van directamente en contradicción de la voluntad de Dios. Y eso es, por eso es que estamos donde estamos. Porque no hay verticalidad en el deseo de poner por obra la voluntad de Dios. Si decimos que la ley de Dios es perfecta, santa, pura y que sirve para redarguir, que sirve para enseñar, que sirve para edificar, que sirve... Entonces, ¿a qué ley a qué palabra nos estamos refiriendo? ¿Cuál es la palabra a la que se está refiriendo el apóstol Pablo en ese momento? No podemos mantener el edificio parado. Y miren que la desgracia que acaba de suceder en Florida con este edificio que se desparramó prácticamente porque los códigos de seguridad, los códigos que establecen cómo se debe de construir un edificio no se siguieron. Hubieron quejas, perennes quejas, hubieron muchas quejas de que estos estaban con problemas, que se estaba desmoronando el edificio. Y nadie hizo caso. Aún así, la negligencia va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Pues entonces, de la misma manera, el pueblo de Dios es un edificio, es un cuerpo. Pero si los huesos de ese cuerpo están completamente fulminados, ¿me entiendes? No sirven. La densidad ósea no es capaz de mantener al cuerpo. Entonces se va a desmoronar. La persona empieza a encorvarse, empieza a romperse sus huesos, empiezan a perder la viscosidad y la fortaleza. Y toda situación de fuerza puede ser un atentado en contra de la salud de esa persona. ¿Por qué? Porque el esqueleto está falseado. Si nosotros decimos que vamos a obedecer la ley de Dios, es la ley de Dios, no la ley enmendada por los hombres. ¿Estamos entendiendo? El único que puede hacer enmiendas a su ley, el que puede abrogar una ley, el que puede mejorarla, el que puede amplificar es Dios, no los seres humanos. Y eso es algo que tenemos que entender. Muy bien. Entonces vamos a la siguiente diapositiva en referencia a lo que hemos venido estudiando. Simplemente vamos a ver la puerta del este de Jerusalén, también se llama la puerta dorada o la puerta hermosa. La puerta del este de Jerusalén se le llama la puerta dorada y era la que se refería en el pacto renovado como la puerta de la hermosa. Ahora, tenemos que entender, hay gran posibilidad de que la localidad donde se encuentra en estos momentos no es la original. Vuelvo y repito, hay alta probabilidad de que donde se encuentra actualmente esta puerta que usted está viendo no es el punto original donde se encuentra. Y ya lo vamos a ver en un momento por qué. Esto es, ¿verdad? Puerta de la Hermosa está en Hechos 3:2. En hebreo es Sha'ar Harahaim. Sha'ar Harahamim, la puerta de la misericordia. Actualmente es la puerta más antigua de la ciudad vieja. Actualmente, porque si hablamos de actualmente, de lo que ha quedado de evidencia de complejo del templo, ¿okay? Es entonces la puerta más antigua de la ciudad vieja, ya que fue construida en el siglo VI o en el siglo VII después de Cristo. Además, es la puerta que da acceso más directo al monte del templo. Vamos a decirlo más específicamente, a la explanada del templo que está, cuando digo explanada, es sobre la cima del templo. ¿Okay? Si una persona pudiera
pasar por los arcos de la puerta oriental o puerta este, estaría muy cerca de donde solía estar el templo judío. Eso es verdad. Cuando Yeshua entró en Jerusalén desde el Monte de los Olivos, en Mateo 21, usó una puerta en el mismo lugar. Y aquí lo que se entiende es que usó una puerta en el mismo lado este, en el extremo este, el lado este del complejo del templo. Era la puerta principal. ¿Okay? Que la actual puerta del este o la puerta dorada. Vuelvo y repito, cuando Yeshua entró a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, en Mateo 21 usó una puerta en el mismo lugar, al mismo lado este, que la actual puerta del este o la puerta dorada. La puerta del este fue sellada, fíjense bien, en 1540 al 1541 después de Cristo. Estamos hablando 1500 años después. Esta puerta del este fue sellada por orden de Suleimán el Magnífico. Suleimán el Magnífico, un sultán del Imperio Otomano. Se cree que el motivo del cierre de la puerta del este fue para evitar que el Mesías judío lograra la entrada a Jerusalén, porque a este hombre se le dio a conocer, ¿verdad?, de la profecía, y entonces se cree de que la motivación que él tuvo en su corazón para sellarla fue prácticamente para evitar que entrara por ahí el Mesías. La tradición judía establece, vuelvo y repito, la tradición, es decir, lo que se cuenta de boca a boca, judía establece que el Mesías pasará por la puerta del este, ¿verdad? Y por eso es que están tratando de evitar de que el Mesías judío pasará por ahí, por la entrada, cuando entrará a Jerusalén. La tradición judía establece que el Mesías pasará por la puerta del este cuando llegue a gobernar. El musulmán Suleimán intentaba frustrar los planes del Mesías con 5 metros de cemento. Eso es lo que tiene de ancho esta pared que selló las puertas. Y 5 metros de ancho, y estableciendo un cementerio en la cercanía. ¿Por qué? Porque el Mesías, siendo santo, siendo un sumo sacerdote, siendo la representación de la santidad en la tierra, ¿verdad? Representando la santidad de nuestro Padre Celestial, pues no va a pasar por un cementerio, porque eso lo descalifica, no es que lo descalifica para siempre, pero es decir, pues pone como un efecto temporal, por decirlo de esa manera. La puerta de este ha permanecido sellada durante casi los últimos 500 años. La puerta del este, desde que fue sellada, ha permanecido sellada durante casi los últimos 500 años. Ahora, hermano, hay algunos que dicen, no puedo darle la fe, la dirección donde usted puede encontrar, pero he leído años previos de que prácticamente pues creer de que el Mesías, quien es en sí la vaca roja, la vaca que purifica las impurezas, pues muchos dicen de que obviamente tratar de poner un cementerio para descalificar a la santidad del universo es inaudito y tonto, porque prácticamente Él es el que purifica. Entonces, desde ese punto de vista, es tonto pensar de que un cementerio va a parar al Eterno, cuando la misma escritura en Zacarías establece de que el monte de los olivos se va a partir en dos. Y esto va a causar, ¿verdad?, con un terremoto, de que muchos creen que esto va a abrir una brecha y que la puerta va a abrirse. ¿Ok? Se va a romper, se va a partir también, y entonces Él podrá entrar en terreno limpio, por decirlo de esa manera. Si lo va a hacer así el Señor, no lo sabemos. Si Él va a decidir hacerlo de otra manera, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Él va a entrar viniendo del lado, ¿verdad?, este, hacia la entrada de su templo.
Ahora, en referencia a la vaca roja, nuevamente en sus pantallas tenemos estas tres fotografías que quisiera pues poner un poco de perspectiva. La primera, a mano izquierda, tenemos una sugerencia controversial porque algunas personas, como ustedes pueden ver, la primera línea es más delgada, roja, donde establece de que el templo estaría establecido más hacia el oeste, más hacia donde está la pared de los lamentos. Entonces, de que ahí es donde estaría prácticamente el templo. Y de acuerdo a la escritura, pues nos damos cuenta de que el templo, el complejo de edificios del templo, ciertamente el templo en sí, el edificio de este lugar santo, el lugar santísimo, okay, estaba en la parte céntrica o una área más céntrica de la explanada, de la cima del templo. ¿Cuál sería el objetivo de ponerlo hacia una esquina? Cuando Dios quiere establecer majestuosamente su trono desde el centro de la parte más alta del templo. Pues todas estas cosas hay que tomarlas con una perspectiva leyendo la escritura. Entonces, la primera línea que usted mira es un poco controversial. Por eso es que aparece de esa manera la estructura del templo, el esquema de la estructura del templo. Ahora, tomándolo desde el punto de vista de lo que tenemos hoy, aquí está la figura del domo de la roca y en dirección, ¿verdad?, completamente directa hacia el otro lado del valle del Kidrón o del Cedrón, está sobre el Monte de los Olivos, donde se encuentra hoy en día, ¿verdad?, un complejo carmelita, y ahí es donde se cree en un porcentaje, un 80-85%, que era ahí donde se sacrificaba la vaca roja, y de allí, en esa dirección, es donde se cree que está ese puente que ustedes observen a la derecha. Era un puente establecido o creado a manera, algunos dicen, tiene como una forma romana, pero esto fue hecho para establecer fortaleza, de que cada uno de esos arcos posaba sobre la parte sólida del otro arco y de esa manera crear una estructura fuerte y que durara muchísimo tiempo. Y como ustedes pueden ver en la figura superior de la mano derecha, está el sacerdote en espera de la vaca roja que viene de camino, saliendo de la puerta del este. Ahora, pongamos esto en contrastes, hermanos, ¿ok? Porque usted mira de que directamente sobre el puente, desde el altar en el Olivot o el Monte de los Olivos, va directamente hacia la puerta de enfrente, que sería la hermosa. La puerta hermosa, la puerta del este, la cual va directamente hacia la puerta de entrada del templo. ¿Ve? Pero si usted mira la fotografía a mano izquierda del ejemplo que tiene esta fotografía, que es en sí del relieve, ¿verdad? Es semi-topográfica, no es una fotografía topográfica completa, pero usted puede ver que acá en lo que está en el círculo, ¿ok?, o mejor dicho, la puerta que estaba buscando, no en este círculo, dispensen, al lado derecho está lo que se llama actualmente, hacia el lado derecho, casi borrosamente, se mira la puerta del este que le acabo de enseñar anteriormente. Entonces, no está en dirección directa, y valga la redundancia, en dirección directa a la parte central, pues, del domo de la roca. Y eso tiene que ver y tiene mucha relevancia e importancia, porque eso nos va dando evidencia histórica de lo que se ha escrito, ¿ok?, de lo que nos están diciendo algunas personas, que posiblemente la puerta del este que estamos viendo, porque fue destruida,
y fue reconstruida, pero fue nuevamente sellada en los años 1500 y tanto, como lo acabamos de ver, pero fue destruida y fue reconstruida y luego fue sellada. Lo que se cree es que con el intento de descoyuntar cualquier conocimiento, cualquier certeza dónde estaba el templo antes, los romanos utilizaron pues esta metodología de erigir puertas o hacer cosas fuera del lugar original para desvincular toda conexión. Eso es prácticamente especulación, no tengo pruebas de eso, pero eso es lo que se dice. Ahora, miramos en la fotografía de la mano derecha, de otro ángulo, miramos el complejo o la área, la explanada del templo, miramos el valle del Quedrón y, ¿verdad? Hacia mano derecha empezamos a ver dónde están las orillas o las faldas del Monte de los Olivos. Ok, continuamos hacia adelante. La siguiente diapositiva nos hace ver, ¿verdad? Esta es la vista del Pont du Gard en Francia, que es una estructura muy parecida a lo que nosotros vimos, que esta fotografía que yo les enseñé, o esta pintura, ¿verdad? Hecha, no es simplemente una fotografía o una pintura de cualquier persona que se inspiró, sino que son de los expertos del templo. Quiero que vayamos hacia atrás, a la diapositiva anterior, en la mano derecha, parte superior, miramos la foto que están esperando los sacerdotes, la llegada de la vaca roja. Esa es la estructura a la que me estoy refiriendo. Okay, entonces vamos hacia adelante nuevamente. Y aquí la vemos a mano izquierda. En Francia hay una estructura muy parecida, y esto es esto fue tomado en 2015. Dice, la conquista revela que el templo el monte del templo en Jerusalén, dice, esto está como documentación en la fundación del Cordero. Esta es la página 113. Y esto es como evidencia. Nuevamente ahí miramos en la fotografía abajo que es más o menos el mismo tipo de construcción. Porque eso le da fortaleza. ¿Okay? Y eso existía y eso fue demolido en el año 70 después de Yeshua, nuestro Mesías. Nuevamente quiero que observen dónde está la puerta principal a mano derecha del domo de la roca, que no necesariamente significa que el domo de la roca está centralizado exactamente, vuelvo y repito, no significa que el domo de la roca y su puerta están exactamente centralizados donde se encontraba el templo, pero esto es simplemente para observación y estudio que estoy haciendo estas comparaciones. Fíjense bien, ¿dónde está la puerta principal del domo de la roca? ¿Dónde está donde se encuentra el lugar donde se hacía el altar donde se sacrificaba, ¿verdad?, la vaca roja? Y dónde está la puerta de la hermosa actual, la puerta dorada o el Golden Gate actualmente. Fíjense bien que está hacia la derecha, yendo, por decirlo de esta manera, hacia el norte del complejo o de la explanada. Está en completo desacuerdo direccional de la puerta central de la mezquita o del domo de la roca. Entonces, estos son puntos importantes. ¿Por qué? Porque si usted observa directamente toda la explanada, con toda su arboleda, usted se va a dar cuenta que el centro está más hacia el área donde está localizado el domo de la roca. Muchos expertos opinan de que es probable que el templo realmente estaba un poco hacia la izquierda, un poco hacia la derecha, de donde actualmente se encuentra el domo de la roca. Y aquí lo podemos ver
Esto es una fotografía, póngale atención en la siguiente diapositiva. En la parte de abajo, esto no es una fotografía que yo creé o que la haya creado cualquier institución. Esto es una fotografía proveída en el internet, en la página del Instituto del Templo. Está ahí y usted lo puede observar. Le dan las coordenadas, ¿verdad? De dónde, no las coordenadas en sí, pero los puntos cardinales, ¿verdad? El este es hacia el frente donde está viendo el templo. Es más, el templo se pone en una forma más inclinada, quizás unos 15 grados de inclinación, no directa a la puerta de la actual Domo de la Roca, pero un poquito hacia la derecha. Y entonces la dirección de la puerta va directamente hacia el Monte de los Olivos, como pueden ver la flecha anaranjada o amarilla. Y el punto rojo que usted mira allí arriba, en la parte donde está la esquina noroeste del 500 por 500, esa estructura verde cuadrada que usted mira es el área santa. ¿Ok? Eso es el área original de especificaciones que el Señor dio. El 500 por 500 no podía ser tocado, nadie podía romper con esa zona limítrofe. Esos 500 por 500 es santo. ¿Ve? Le podrían crear parques, edificios afuera de eso, pero lo que dio el Eterno específicamente tenía que hacerse dentro de ese 500 por 500. Ahora, ese punto rojo es donde está la puerta del este, la puerta de la hermosa, la puerta, el Golden Gate. Por eso es que si estaba al frente, como nos deja saber el Instituto del Templo y el entendimiento de lo que leemos, que dicen de que cuando desde el lugar donde fue sacrificado Yeshua, se podía ver cuando, ¿verdad? Cuando se rompió o cuando hubo ese terremoto y se rompió el velo de la entrada del templo. Entonces, si era en dirección directa, ¿okay? Si era estrictamente en esa dirección, entonces la puerta que estamos viendo, el punto a la mano izquierda, fue movida de su punto original. Ese es simplemente el tópico de presentarle esta información. ¿Okay? Y vuelvo y repito, esto es un documento que fue el Instituto del Templo. Ellos son los especialistas los más profundos en el conocimiento sobre estas cosas. Vamos a la siguiente diapositiva. Y decimos, nuevamente, aquí es de una fotografía aérea y miramos nuevamente la posición, el punto del Golden Gate en relación a la entrada principal de lo que es hoy el Domo de la Roca y donde está localizado, el Monte de los Olivos. Tremendo. Y después algunas de las otras entradas, la entrada de los Leones más hacia el norte del Golden Gate. Luego miramos la entrada de Herodes allá al norte en un cuadro blanco. Después miramos la entrada de Damasco un poco hacia la izquierda y luego miramos en la nueva entrada en rosado fucsia y después la entrada de Jaffa, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta la entrada de Sion. Y luego más cercana hacia el complejo miramos la entrada del Dunk o de los desperdicios o, ¿verdad? Por donde se sacaba todo los desperdicios, por decirlo de esa manera. Vamos a seguir hacia adelante. Si el complejo del templo fue destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos, quiere decir que la puerta este del templo sufrió destrucción, pero eventualmente fue reconstruida en el siglo 5 o 7 después de Cristo. Es posible que su localización original o antes, ¿okay? Es posible que su localización original haya sido mudada un poco más al norte sobre el muro oeste. Se entiende que la puerta del este, la hermosa, la puerta dorada o la puerta de la misericordia,
es la misma, fue cancelada, sellada en la Edad Media en 1540 al 1541 después de Cristo por Suleimán, sultán del Imperio Otomano, que fue lo que mencionamos anteriormente. Si el diagrama del Instituto del Templo de Jerusalén está en lo correcto y creemos, ¿verdad?, con toda la asistencia académica que tienen estos varones o este grupo de personas, ¿okay? Si el diagrama del Instituto del Templo de Jerusalén está en lo correcto sobre la posición del templo en el diagrama que mostramos anteriormente, quiere decir que la posición original de este portón o el Golden Gate o la entrada del Hermoso o la entrada del Este, que es importante, fue mudada en un tiempo. Ok. Vuelvo a ver acá. Y usted dirá, pastor, ¿por qué es tan importante esto? Es de suma importancia, porque cada punto es una palanca evidencial, es un soporte. ¿Me entiende, hermanos? Y por eso tenemos que darnos a la tarea de buscar y tratar de encontrar no defectos. La gente, fíjense, los estudiosos siempre están buscando defectos. ¿Dónde están los errores? Aunque eso es parte de la persona que va a su estudio, eliminar toda duda, eliminar errores. Lo importante es que nosotros nos demos a la tarea de evidenciar que la palabra del Eterno es cierta. No a través de hacer mentiras o inventar cosas, pero dar puntos de evidencia, porque ese puente es importantísimo. Fue tan importante, era tan importante que tenía que haber sido construido para que la misma vaca roja, en el proceso de llegar al lugar, a la sede de su propio sacrificio, no se descalificara. Para que sirviera el propósito de la purificación. Perdón. Entonces, es de gran importancia que nosotros pongamos una cosa con la otra. Si la puerta está más para el norte, ¿cómo era que entonces conectaba con la puerta principal? Y si el templo estaba muy acá a la izquierda, ¿cómo era que iba a conectar? Todas estas cosas son importantes. Hay evidencia de las piedras donde los expertos dicen que aquí es donde encajaba la construcción de este puente. Es aquí donde está la evidencia. Y después al otro lado, ellos van haciendo las conexiones y eso nos va dando evidencia empírica, evidencia académica y que nosotros podemos probarle a cualquier mente escéptica de que nuestro Mesías es una evidencia, que es una verdad, que no es una creación de cuentos. Entonces, ahora vamos a Mateo 21, 5, 14. ¿Okay? Y dice, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Yeshua lo mandó. Esta carga es una carga espiritual. Yeshua cargó en esa cruz, pues obviamente, lo decimos de una manera tipológica y sé que a veces se ha repetido tanto que ya lo tomamos como que si fuera una expresión metafórica o poética, pero realmente llevaba una carga, la responsabilidad de ser esa vaca roja que purificaría, ¿verdad?, el distanciamiento, quitando ese espacio que nos alejaba del Eterno. ¿Ve? Es una carga. Entonces, verso 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. 7, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Fíjense bien la efusión y la algarabía, que aunque están en medio del mes de Abib, ¿verdad?, donde se celebraba el Cordero, están en esos tiempos de preparación, en el mes de Nisan. El enfoque aquí torna
y empieza a dar evidencia como que si fuera el entronamiento que es en el tiempo de las fiestas de otoño, es decir, para el tiempo de tabernáculos, para el tiempo de Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot, y empiezan a cortar ramas porque, bueno, ellos no entienden, ¿verdad?, por qué esto está sucediendo en este momento, pero ellos saben de que Él tiene la calidad, tiene las evidencias, hace las señales y llena los requisitos para ser el Rey de gloria. Y entonces empiezan a cortar las ramas, que es evidencia de estar celebrando las fiestas de otoño. ¿Okay? Y dice, y la multitud que era muy numerosa tendía sus manos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana, el hijo de David, bendito es el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Pero yo quiero acercarnos al punto, ¿no?, de que dice: ¿quién es este? Es la misma que dicen los salmos: ¿quién es este? Ese es el Rey de gloria. Es la pregunta. Es lo que cuestionan los salmos: ¿quién es este? Y aquí se da la evidencia. Aquí es la misma pregunta. Nos está apuntando hacia la evidencia, que es la profecía que se está cumpliendo. Purificando, dice, purificación del templo. Verso 12, y entró Yeshua en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo, al templo, ciegos, cojos, y los sanó. Nuevamente, miramos aquí dos tipos de purificaciones. Él entró y empezó a sacar lo que estaba anacrónico a la voluntad de Dios, lo que estaba fuera de lugar y fuera de tiempo con la voluntad del Eterno. Y después entraron los que se consideraban que por sus impurezas en ese tiempo, las creencias eran de que si alguien tenía problemas de verdad, los cojos, los ciegos, que las enfermedades venían a causa de impurezas. Y purificó todas estas impurezas o todas estas enfermedades o necesidades físicas. Bendito sea el Eterno. De aquí miramos, perdón, a mano derecha tenemos tres mapitas que es prácticamente referenciando lo mismo. El área de donde vino Yeshua entró por ese mismo lugar, ese puente, como la vaca roja que viene a ofrecerse, y luego procedió a entrar al templo. Después tenemos en la parte inferior el complejo del templo con el puente que lo llevaba hacia el otro lado. Nuevamente, hermanos, aquí en el puente que usted está viendo, esta es obviamente es una pintura ejecutada más modernamente, y nos deja ver la entrada directamente a la puerta del este, que es donde se establece o está establecida al presente. Pero si ese puente estaba completamente en dirección, directamente conectada, exacta hacia la puerta de enfrente del templo, tenía que estar un poco en la fotografía hacia la izquierda. ¿Okay? De acuerdo a lo que nos presenta el Instituto del Templo. Ahora aquí tenemos otra fotografía del Monte de los Olivos, que es imponente. Y usted puede ver, ese es un cementerio. Todo eso que parecen piedritas blancas, esos son parte del cementerio, de donde creen, ya lo mencioné anteriormente, es donde comienza la resurrección de los muertos. El caso del homicida desconocido en Deuteronomio 21:1-9 también requirió el sacrificio de una novilla y el uso de su sangre en un ritual de purificación. La sangre y la inocencia del animal eran la clave para la purificación del contacto con un cadáver. Deuteronomio 21:1-9.
si en la tierra que Yahweh tu Dios te da para que la poseas fuera hallado alguien muerto tendido en el campo y no se supiera quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta la ciudad que está alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fueron hallado el muerto, tomará de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Yo sé que la palabra no establece, hermanos, en sí, no dice de 3 años, pero se toma como precedente. La primera vez que aparece esta palabra es cuando el capítulo 15 de Génesis, cuando Dios le ordena a Abraham que traiga pues animales. y todas son, en estas características, son hembras. Y entonces es la primera vez que aparece el nombre de una vaca o una ternera y dice menor de 3 años. Entonces el precedente es que tiene que ser menor de 3 años. Y creo que yo lo mencioné anteriormente de que mundialmente se entiende que una vaquilla o una becerra es hasta los 3 años. Después de ahí ya deja de ser una becerra o una vaquilla. Entonces se entiende que cuando se traían se procuraba que fueran por lo menos de 1 año, pero no más de 3 años. Entonces volvemos y leemos este versículo. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado y sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra ahí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Yahweh tu Dios para que les sirvan y para bendecir el nombre de Yahweh, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, el cual redimiste, oh Yahweh, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel. Y la sangre le será perdonada, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hagas lo que es recto ante los ojos de Yahweh. Eso es lo que dice la Torah. Ahora, póngame atención un momento acá, hermano. Esto es importante porque fíjense bien de que establece 2 cosas importantes. Al encontrarse un cadáver que ha sido muerto, obviamente ha ocurrido un asesinato, Dios quiere de que se investigue. Entonces, se le asigna el caso al pueblo más cercano. Ese es el pueblo que va a correr con los gastos, con todo el ritual, ¿verdad?, de la vaca roja, y obviamente a investigar. Al no encontrar evidencias ninguna de quién ha sido el asesino, entonces se procede a hacer el ritual y se pide que el Señor tenga misericordia de todo el pueblo de Israel. No solamente de la ciudad cercana, sino que somos una comunidad que está cohesivamente conectada. Las coyunturas espirituales nos conectan a través de ¿qué? A través de la Torah, a través del pacto. Todas nuestras faltas sociales, hermanos, las vergüenzas sociales, las deshonras sociales, nos afectan a todo el pueblo creyente. Es algo que nosotros siempre debemos de considerar, y que cuando hagamos oraciones expiatorias por nuestras faltas, nos acordemos también orar en anticipación por todas las faltas del pueblo creyente, del pueblo que sigue la voluntad del Eterno. Y de la misma manera usted dirá: pastor, pero ¿por qué tenemos que hacer eso cuando está el día de expiación? Porque así lo manda nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que oremos no solamente por nuestras necesidades, sino que también por las necesidades ajenas. Y así cuando lleguemos al día y nos presentemos todos ante el Eterno, el día de la expiación, el día del perdón, nosotros como comunidad ya hemos ido
¿cómo se dice? Entrando en esta perenne conciencia corporativa, que somos un cuerpo. Y entramos con una conciencia más consciente, y valga la redundancia, es una conciencia que esté consciente, es una mentalidad que esté consciente de que Dios se agrada, que vayamos depurando cosas en el camino, y cuando lleguemos como una comunidad ante Él, como un solo hombre, nos presentemos a Él. A la siguiente diapositiva, el cementerio sobre el costado oeste del Olivot, que es el monte de los olivos. A veces digo Olivot, el Olivot es el monte de los olivos. De frente al monte del templo, en medio del valle del Kidrón, aquí abajo a la derecha la tumba de Zacarías, esa puntita que usted mira con una especie de pirámide, esa es la tumba de Zacarías que la mencionamos anteriormente. La ceremonia de la novilla roja, el color rojo puede simbolizar la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre está en la vida, dijimos anteriormente. Pero eso no es seguro. La edad exacta del animal no resulta clara en hebreo, pero el hecho de que no debería obligársele a tirar del arado ni a hacer otro tipo de trabajo sugiere que apenas había llegado a la madurez. Un ejemplo de ello puede ser la novilla uncidas, el carro con la que los filisteos llevaron el arca en 1 Samuel 6:7. Eran aptas para el sacrificio y por ello pueden ser usadas en esta prueba de la intención divina. Ahora, fíjense bien, los filisteos se dieron cuenta que Dios, el Dios de los judíos, el Dios de los hebreos, Dios de Israel, que ellos capturaron después de una batalla, se la llevaron a su templo. Ellos dijeron, este es un Dios, vamos a meterlo al templo como manera de conquista, que nuestro Dios lo ha conquistado a él. Pues entonces el Dios, ¿verdad?, de Abraham, Isaac y Jacob, se dio la tarea de tumbarles la imagen de el Dios pescado, por decirlo de esa manera, de los filisteos, y se los tumbaba. Lo levantaron 2 veces, pero después empezaron a enfermarse con tumores, etc. Se dieron cuenta de que era acción de parte de Dios y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a devolvérselo. ¿Cómo lo hacemos? Inquirieron y hicieron sus estudios y se dieron cuenta cómo se debería de hacer. Debería de ser llevado en una carreta, ¿verdad? Y no la podían llevar por hombres, y mandaron a las vaquillas o las becerras para el sacrificio, como una especie de parte de regalo de retribución. Esa parte la hicieron ellos en buena fe, que es interesante ver cómo ellos, diciendo, queremos el perdón, queremos que el Dios de Israel nos limpie, que nos deje, que dejemos de caer enfermos, que se deje de morir nuestra gente y de enfermarse nuestra gente, e hicieron todo esto. Investigaron, mandaron regalos de oro, forjados de acuerdo al número de sus líderes. Hicieron esto y lo vamos a leer en este momento para que tengamos un mejor contexto. 1 Samuel 6 al 16. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Entonces, aquí 1 Samuel dice, ¿por qué endurecéis vuestro corazón? Así como los egipcios y el Faraón endurecieron su corazón. Después que los habían tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, es decir, que todavía no han sido destetadas todavía estas vaquillas o estas terneras y que todavía no hayan trabajado. Uncid las vacas al carro y vuelvan a casa sus becerros detrás de ellas. Ahora,
Lo que quería decir, y se me escapó por un segundo, pero lo que quería decir es que esto es el consejo de los sabios del pueblo filisteo que le están dando consejos. No endurezcamos el corazón como lo hizo el faraón. No vaya a ser que Dios nos destruya. Vamos a hacer esto y vamos a retornarle lo que le pertenece al pueblo hebreo. Entonces, tomaréis luego el arca de Jehová y los pondréis sobre el carro y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, según una retribución. Las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, o Bet-Shemesh, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. En otras palabras, si estas animales son dirigidas llevando el arca y van directamente al camino de Bet-Semes, significa que es Dios. Si ellas se dirigen para otro lado, esto significa que es un accidente y esta enfermedad nos vino así como le pasan las cosas en el mundo, en otras palabras. Verso 10, y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores y las vacas. Todas estas figuras de oro, de ratones y figuras de tumores de oro, las pusieron, ¿verdad?, como retribución también. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes secaron el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Yahweh. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquellas grandes piedras. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Entonces, ¿qué es lo que nos deja saber? De que esto nos da evidencia de que los pueblos, vuelvo a ver aquí, hermano, un segundo. Nosotros estudiamos las raíces hebreas y en este estudio nosotros ponemos no solamente el conocimiento de que nos da la palabra de Dios, que es eficaz y suficiente, pero también tenemos evidencias históricas y tenemos evidencias académicas que dan prueba de que estas costumbres existían en el tiempo que se está desarrollando la historia bíblica. Y esto de que los filisteos tenían entendimiento de la manera de cómo se hacían sacrificios en Israel, pues nos da una prueba de que hay una interacción y un conocimiento mutuo de algunas de sus tradiciones. Entonces, pone un peso más evidencial en el hecho de que pueblos ajenos a Israel conocían de las costumbres y conocían de sus rituales religiosos o de sus rituales en referencia al culto a Yahweh. Debido a que, la siguiente diapositiva, debido a que en el hebreo daber es instruir y aleja, tú, están en singular, la instrucción puede haber sido dada a Moisés solo. Solo él, el profeta, transmite el mensaje de Dios a Israel. Pero cuando la instrucción cambia de palabras a acción, también se dirige a Aarón. Tú lo darás. Entonces, estamos tratando de poner en perspectiva de que la instrucción le fue dada a Moisés sobre la vaca roja, pero también se le da a Moisés la instrucción que se lo diga a Aarón. Y Aarón después delega a Eleazar, como es evidente subsecuentemente. El ritual o la ley ritual, el hebreo Hukat HaTorah, vuelve a aparecer solo en capítulo 31, verso 21 de Números, que también comienza una sección sobre la purificación de contaminación por el cadáver.
un término similar, Hukat ha-mishpat, ley de procedimiento. ¿Ve? Entonces dice en el verso 19, en el 31, 19, dice, y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días y os purificaréis el tercer día y el séptimo. Se entiende ya que esto, la persona que está leyendo a estas alturas, ya entiende que los elementos de la vaca roja, o sea, ya las cenizas de la vaca roja tienen que estar en acción. Esto es en relación a personas que vienen de la guerra, a personas que tuvieron un confrontamiento y se vieron en la necesidad de tener que matar a alguien para defender la vida, defender a su familia, defender su propiedad, etc. Entonces, y dice, y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días y os purificaréis el tercer día y el séptimo. Vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles. Yo quiero que pongamos atención. Vosotros y vuestros cautivos. Es decir, ustedes y sus esclavos y sus empleados, todos los que están en su casa, en otras palabras. Ahora, 20. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra, esta es la ordenanza de la ley de Yahweh que ha mandado Moisés. Aquí vemos que Moisés es el que la está dispensando la información. Ciertamente el oro perdón, y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar. Y será limpio. Bien, en las aguas de purificación habrá de purificarse también. Y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestro vestido el séptimo día y seréis limpios y después entraréis en el campamento. Prácticamente esto es una confirmación que ya el aspecto ceremonial de la limpieza ritual a través de la esparción o la aspersión de las cenizas era ya materia de uso. ¿Ok? Es importante entender eso. Con la vaca roja la idea es aumentar, si bien simbólicamente, la cantidad de sangre en las cenizas, y por eso es sacrificada entera en el altar con su sangre, cuero, entrañas y estiércol. Y para enfatizar la concentración purificadora, hermanos, se agregaba madera de cedro rojo, un racimo de rama de hisopo y una telita o hilo de lana teñido de rojo carmesí escarlata. Según los rabinos, el cedro y el hisopo se agregan en grandes cantidades para proporcionar abundantes cenizas. La novia alazana debe ser sin tacha, sin defecto. Esto aparente redundancia es para enfatizar que debe seguir el patrón establecido en Levítico 22:21, que dice: asimismo, cuando alguno ofreciera sacrificio y ofrenda de paz a Yahweh para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de ovejas, para que sea acepto será sin defecto. Para que sea aceptada tiene que ser sin defecto. Los rabinos, siguiente diapositiva, sin embargo, interpretan que sin tacha significa como una referencia al color, es decir, que debe ser rojo sin tacha. El hebreo Adom o Edom, que generalmente se traduce como rojo, probablemente significa marrón, para el cual no existe una palabra hebrea. Inclusive el nombre Adam, de la raíz Adamá, tierra roja, sugiere que el ser humano tiene sangre. La Biblia dice que la vida está en la sangre. Las vacas marrones, por supuesto, son abundantes, pero una que sea de color completamente uniforme, sin manchas blancas o negras, o sin ni siquiera dos pelos negros o blancos juntos, es extremadamente rara. Por tanto, se prefiere la interpretación rabínica. La vaquilla bermeja roja no debe utilizarse con fines profanos, hermano. Es algo santo, es algo de purificación.
Esta estipulación se hace en Deuteronomio 21, del 1 al 9, y en 1 Samuel del 6 al 7, donde los animales no están destinados al sacrificio. De hecho, los rabinos enseñan que los animales de trabajo no están descalificados como sacrificio. Pero, sin embargo, el primogénito, un animal de sacrificio, no puede haber trabajado. Por lo tanto, los animales de trabajo probablemente podrían ser sacrificados, pero tan pronto como fueran consagrados como animales de sacrificio, no se puede obtener ningún beneficio de ellos. No pueden ser usados para labores. Un ejemplo, los hititas, los heteos también, si veamos el del 13 al 29, consideraban el trabajo de animales, o números 13 a 29, consideraban el trabajo de animales sacrificados como un crimen capital. Eleazar, según la mayoría de los rabinos en adelante, solo el sumo sacerdote oficiaba en el ritual de la vaca roja. Esto estaría de acuerdo con el ritual de un holocausto de ofrenda de purificación, cuyo sacrificio también era realizado por el sumo sacerdote. Puede ser que Eleazar ya oficiaba en el lugar de Aarón, porque este último estaba ya anciano y cerca de la muerte. Eleazar, que ya estaba en cargo del tabernáculo durante la marcha por el desierto, ya era el sumo sacerdote en efecto de funciones o un diputado sacerdotal. Sin embargo, la explicación más probable es que, como en el caso anterior de la rebelión de Coraj, ¿verdad?, que a Aarón se le prohibió o se le limitó a oficiar para que no se contaminara. La vaca alazana roja era sacrificada fuera del campamento. Recordemos, en griego agrega en un lugar limpio, un criterio esencial para el holocausto de la ofrenda de purificación. El animal era inmolado en su presencia del sumo sacerdote. La vaca también será quemada en su presencia, una indicación de que es imperativo que el sacerdote oficiante supervise todo el ritual. Lo dijimos anteriormente, Yeshua supervisó su propio sacrificio, asegurándose que él no se iba a descalificar, que él no iba a desobedecer nada de lo que dijo el Padre. Cuando la Torá nos dice, rocíalo 7 veces, se refiere a hacer aspersión. Este acto consagra la vaca roja como ofrenda de purificación. Dicha aspersión debe hacerse hacia el frente, según los rabinos, debe verse el frente del santuario, es decir, la entrada de la carpa del templo. Pero si el viento cierra la solapa de la tienda, la aspersión no es válida. ¿Qué quiere decir? Por eso es que hubo que romperse, vuélvame a ver acá, tenía que romperse el velo para que estuviera abierta no solamente la puerta durante el procedimiento de la vaca roja, pero de que se abriera el templo para que el sacrificio de Yeshua, su sangre, valiera, que siendo esparcida 7 veces, calificara como que ha sido puesta sobre el arca del pacto. Hermanos, hay mucho más que compartir, pero yo quiero dejar esta enseñanza acá. Vamos a continuar hacia adelante en una última faceta. El Eterno me lo bendiga. Se despide de ustedes el pastor Gabriel Galán de Ministerios Raíces de la Fe aquí en Metroplex, Texas. Shalom.